Las ciudades renacentistas, elaborado por Andrea Suárez y Sabrina Castro. Esta presentación está organizada en los siguientes puntos. La introducción, donde se hablará de los orígenes de la ciudad renacentista, la visión medieval y renacentista de las ciudades. Luego se presentará una línea de tiempo y una acotación sobre los autores en cuanto a Renacimiento y Barroco. En el desarrollo se hablará de la perspectiva como instrumento de diseño, los elementos de diseños y planeamiento urbano, los tratadistas del Renacimiento y sus modelos urbanos, las ciudades italianas y las ciudades europeas. Finalizaremos con las conclusiones y la bibliografía. Según Morris, el término Renacimiento significa literalmente volver a nacer, la resurrección del interés por las formas del arte clásico de la antigua Roma y Grecia y su utilización como motivo de inspiración en la pintura, la escultura, la arquitectura y el urbanismo europeos. El Renacimiento tuvo sus orígenes en Florencia, donde la situación social era la de una ciudad-estado inmensamente rica y poderosa, en la que las familias dirigentes ejercían un activo mecenazgo sobre las artes, lo que quiere decir que las familias más poderosas e influyentes fomentaban las artes y patrocinaban a los artistas, arquitectos, humanistas, convirtiendo así a Florencia en el centro cultural de su época. Además, Italia no recurrió nunca al estilo gótico en arquitectura, y era un país que contaba con innumerables restos romanos, aun cuando estos estuviesen en ruinas. Citando a Morris, parece inevitable que fuera en Florencia donde se redescubriese el claro y mundano espíritu de la antigüedad romana, donde hallarán su actitud ante la belleza física en las bellas artes y la belleza de las proporciones en la arquitectura. Desde Florencia, el nuevo estilo arquitectónico se difundió por toda Italia y a finales del siglo XV estaba firmemente implantado en Roma. Comparando el urbanismo medieval con el renacentista, desde el siglo XV en adelante, el diseño arquitectónico, las teorías estéticas y los principios de planeamiento urbanos están gobernados por ideas idénticas, siendo la principal entre estas el deseo de la disciplina y el orden, en contraste con la relativa irregularidad y dispersión del espacio gótico. La arquitectura del Renacimiento rechaza la informalidad asimétrica y hace suyo un clásico sentido de equilibrio y regularidad. El énfasis se sitúa en la horizontal en lugar de la vertical. La arquitectura gótica nació en Francia y fue ante todo religiosa. El Renacimiento se originó en Italia y aun cuando se erigieron muchas iglesias era un movimiento especialmente ligado a la monarquía y a los comerciantes. Además, con la nueva representación en perspectiva, llega una nueva concepción del espacio que cambiará todos los parámetros de diseño del mundo medieval. Se entiende por periodo renacentista a aquel que se extiende desde sus comienzos en Italia, a principios del siglo XV hasta finales del siglo XVI. El urbanismo renacentista se difunde lentamente desde Italia hacia otros países europeos, tardando unos 65 años en penetrar en Francia y otros 85 en Inglaterra, donde transiciona con el barroco. La arquitectura renacentista sucedió a la gótica en el momento de declive de este estilo. Creemos necesario realizar una acotación en cuanto a las diferencias del período renacentista y el barroco, teniendo en cuenta que, si bien este trabajo está mayormente basado en Morris, dependiendo del punto de vista del autor en que se referencie, podemos encontrarnos con que estos dos periodos son tomados como individuales o como uno solo. Morris considera el barroco como una etapa final del Renacimiento y asegura que es la única con especial relevancia en la historia de la forma urbana, mientras que Benévolo y Chueca, por su parte, los toman como etapas distintas. Este último, sin embargo, hace hincapié en las escasas contribuciones al urbanismo del periodo renacentista, en contraste con los avances arquitectónicos, señalando que, en gran parte de la actividad urbanística durante los siglos XV y XVI, se refiere a reformas en el interior de las viejas ciudades y que alteran muy poco la estructura general. Mientras el pensamiento utópico renacentista elabora geométricas ciudades ideales, la vida se desenvuelve en los viejos e irregulares ambientes medievales. Teniendo esto claro, podemos comprender por qué suelen agruparse estos dos periodos cuando hablamos de urbanismo, ya que, si bien son distintos, tanto en la fase renacentista como en la barroca, los principios de diseño espacial estuvieron más estrechamente relacionados que en cualquier otra época. Citando a Morris, las reglas de proporción aplicada en general a las plantas, a los cuerpos tridimensionales y el diseño detallado de los alzados de los edificios se hacían extensivas a la organización del espacio urbano. Pero entonces, ¿cuáles son las características del urbanismo renacentista? En primer lugar, la preocupación por la simetría. La distribución de las partes de un programa de planeamiento en orden a conseguir una composición equilibrada respecto a uno o más ejes. Esto se llevó a veces hasta extremos ridículos, como ocurrió en la Piazza del Popolo en Roma, el emplazamiento de iglesias idénticas a ambos lados de la calle central.
En segundo lugar, se concedía gran importancia a la conclusión de las perspectivas mediante el emplazamiento de edificios monumentales, obeliscos o estatuas, adecuadamente imponentes en los extremos de largas y rectas calles. En tercer lugar, los edificios individuales fueron integrados en un único conjunto arquitectónico por medio de la repetición de un diseño básico de fachadas. Y en cuarto lugar, la teoría de la perspectiva fue uno de los hechos constituyentes en la historia del arte, el canon incontestado al cual tenía que ajustarse toda la representación artística. Según Gideon, en la perspectiva, que etimológicamente significa mirada a través de algo, los objetos se representan sobre una superficie plana en conformidad con el modo en el que se ven, sin referencia a sus formas o relaciones absolutas. La totalidad del cuadro o del dibujo se calcula para que sea válida para una única posición o punto de observación. Para el siglo XV, el principio de la perspectiva llegó como una revolución total que implicaba una ruptura extrema y violenta con una concepción medieval del espacio y con las disposiciones planas y flotantes que constituían su expresión artística. De acuerdo con Bacon, este descubrimiento tuvo un profundo efecto en el proceso de diseño, tendiendo a detener el flujo intuitivo de la experiencia a lo largo del tiempo. El cambio de una experiencia colectiva a una individual desde un flujo armónico de sensaciones a una separada y precisamente definida sensación definió las bases para el Renacimiento y la era de ciencia que le siguió. Como expresa Benévolo, la perspectiva es el método más familiar para el observador, porque da una imagen similar a la que se forma en el ojo humano. Los escritores antiguos dicen que las reglas de la perspectiva fueron establecidas por Brunelleschi, quien pintó 2 tablillas que representan al baptisterio y la Plaza de la Signoria, y construyó un aparato que obliga a mirarlas desde un punto fijo, para poder comparar la imagen con la vista real y controlar su correspondencia. Considera Morris que los urbanistas del Renacimiento disponían de 3 principales elementos de diseño. Primero, la calle principal rectilínea. Segundo, los barrios basados en un trazado reticular. Y tercero, los recintos espaciales. La calle principal rectilínea es considerada una innovación del Renacimiento. En la mayoría de los casos servía de acceso a edificaciones, pero su función principal fue facilitar la movilidad entre las partes de la ciudad, que de modo creciente se establecía con la ayuda de carruajes. 2 ejemplos de esto los podemos observar en la Vía Nuova de Génova y en la Vía Toledo de Nápoles. El Renacimiento introdujo también el concepto de la calle concebida como un todo arquitectónico. Los efectos de la perspectiva se enfatizaban mediante la colocación de elementos distintivos de terminación, tanto arquitectónicas, escultóricas, en forma de estatuas, fuentes y obeliscos, particularmente en Roma. La retícula es el más antiguo trazado regulador de la forma urbana que se ha conocido en la historia. Sus usos principales fueron: primero, como base de barrios residenciales agregados a áreas urbanas existentes. Segundo, como trazado completo de un número limitado de nuevas ciudades. Tercero, y en combinación con una red de calles primarias como base del trazado de otras nuevas áreas urbanas. Las nuevas áreas residenciales estaban casi siempre unidas por vías primarias o divididas en los sectores que éstas determinaban al atravesarlas, mientras la retícula de calles propiamente dicha tenía como norma general un carácter secundario, únicamente de acceso. Recintos espaciales. Primero, los espacios destinados al tráfico, formando parte de la red principal de vías urbanas y usados tanto por peatones como por vehículos de tracción animal. Un ejemplo es la Piazza del Popolo en Roma. Espacios residenciales pensados tan solo para el acceso local y con predominio de propósitos recreativos destinados a los viandantes. El tráfico rodado estaba limitado al servicio de las viviendas. Espacios peatonales en los cuales se excluía completamente el tráfico rodado. La mayoría de estos espacios servían de patio delantero o de área de concurrencia pública situados frente a importantes edificios civiles, religiosos o de la realeza. Los ejemplos más importantes son la Piazza del Campidoglio y en Venecia, la Plaza de San Marcos. Además de los usos físicos descritos, los espacios renacentistas servían frecuentemente a fines estéticos y simbólicos, bien al emplazamiento de una estatua o monumento, bien como patio delantero o frente a un edificio importante. Según Chueca, la labor creadora de los hombres del Renacimiento dependía en gran medida de los ejemplos de la antigüedad. Posiblemente una prueba de lo que decimos la tenemos en la enorme riqueza y variedad de la arquitectura renacentista en contraste con la pobreza y falta de ingenio de las realizaciones urbanísticas. Para sustentar su obra, los arquitectos renacentistas tenían todos los monumentos de la antigüedad romana a su alcance. En cambio, los ejemplos del urbanismo antiguo habían desaparecido, estaban sepultados como en Pompeya, yacían en lejanas comarcas como la Mauritana o en los países greco-orientales que habían caído bajo el yugo otomano. No había en qué apoyarse.
A juicio de Morris, pueden distinguirse 5 campos en el planeamiento urbano del Renacimiento: los sistemas de fortificación, la generación de zonas de la ciudad mediante la creación de nuevos espacios públicos y calles convexas a ellos, la reestructuración de ciudades existentes mediante la apertura de una nueva red de calles principales que generarían frecuentemente ulteriores procesos de urbanización, la anexión de vastos barrios nuevos, normalmente con fines residenciales, y el trazado de un número limitado de ciudades nuevas. De acuerdo con Morris, un factor fundamental en la difusión del Renacimiento fue el desarrollo de la imprenta, que se utilizó en torno a 1450 por Johann Gutenberg para la reproducción de libros. Antes que las actitudes y estilos renacentistas estuvieran firmemente arraigados, las nuevas técnicas de impresión permitieron que los nuevos diseños y las nuevas teorías tuvieran un alcance internacional. No era ya necesario plasmar las ideas en edificios para demostrar y dar a conocer las intenciones arquitectónicas y para influir en otros. Los urbanistas del Renacimiento contaban por primera vez en la historia con la posibilidad de poner sus teorías y experiencias a disposición de los demás a escala casi limitada. Desde el siglo XV en adelante vieron la luz una serie de publicaciones que versaban sobre la teoría de la arquitectura, el diseño de ciudades y la ingeniería militar. De acuerdo con Benévolo, el nuevo método para proyectar, establecido a principios del 400, se aplica teóricamente a todo tipo de objetos, desde las construcciones más pequeñas hasta la ciudad y el territorio. Sin embargo, en la práctica, este nuevo método no logra producir grandes transformaciones en los organismos urbanos y territoriales, puesto que las expansiones demográficas y la colonización del continente europeo acabaron después de la mitad del 300, y no hay necesidad de fundar nuevas ciudades o de engrandecer a gran escala las ya existentes, salvo pocos casos excepcionales. Los gobiernos del Renacimiento, los señoríos, no poseen la estabilidad política ni los medios de financiación suficiente para actuar en programas largos y comprometidos, por lo que los artistas trabajan de forma individual y pierden contacto con las organizaciones colectivas que aseguraban la continuidad de los trabajos de construcción y urbanismo medievales. De este modo, la arquitectura del Renacimiento lleva a cabo su ideal de proporción y regularidad en algunos edificios aislados, pero no es capaz de fundar o transformar una ciudad. Los literatos y los pintores describen y pintan una nueva ciudad que no puede construirse, permaneciendo como objeto teórico, como la ciudad ideal. Pese a todo, existen incontables ejemplos de aplicación de las teorías de la ingeniería militar a la fortificación de ciudades persistentes. El papel de las fortificaciones como determinantes de la forma urbana ha sido emitida por muchos historiadores del urbanismo. La necesidad de asegurar una defensa eficaz frente a los ataques enemigos motivó que la vida urbana se diera en conjuntos muy densificados, a base de edificios altos. Cuando los anillos defensivos se volvieron obsoletos, los terrenos disponibles se convirtieron en bulevares interiores. Obligadas a crecer dentro de estos cinturones fortificados y aumentando siempre en población y densidad, la ciudad típica de la Europa continental solo pudo extenderse en altura, contrastando con ello de modo directo con Gran Bretaña, cuya situación insular, unida a condiciones internas mucho más estables, ayudaron a fomentar una tradición de crecimiento horizontal. El factor que más alteró el equilibrio entre defensores y atacantes fue el perfeccionamiento de la pólvora y el cañón. Esto creó problemas desconocidos para las ciudades de la Edad Media. Como indica Rasmussen, antes de la llegada del cañón, las ciudades podían ser protegidas por muros, pero esto ya no era suficiente. Los atacantes debían ser recibidos con fuego. Los castillos adquirieron torres salientes y murallas equipadas con bastiones. Los planos de Turín ilustran claramente cómo se desarrollaron desde el Renacimiento hasta el final del siglo XVII. Bastiones puntiagudos fueron añadidos a las esquinas de casi todas las ciudades romanas rectangulares. Pero los bastiones en sí presentaban un gran flanco que también podía ser derribado. Rápidamente se descubrió que el contorno rectangular era la forma menos práctica para una fortificación de murallas con bastiones. Lo mejor sería una periferia de la ciudad en forma de polígono. La creación de defensas adecuadas requería un progresivo aumento de la distancia horizontal que debía dejarse entre el perímetro de la ciudad y el límite exterior de las fortificaciones. Estas se hicieron cada vez más complejas. Un tercer factor que tuvo consecuencias inmediatas en el desarrollo del urbanismo en Italia fue la caída de Constantinopla. Esto provocó la inmigración de eruditos conocedores de la cultura de la antigüedad clásica a Italia en la época de formación del Renacimiento, y además el estímulo que supuso para las ciencias relacionadas con la ingeniería militar, que ha demostrado en la mayoría de esquemas de ciudad ideal elaborados por los urbanistas italianos del Renacimiento. Vitruvio escribió ciertos ensayos sobre teorías y técnicas de la arquitectura y sobre aspectos afines del urbanismo y la ingeniería civil.
El descubrimiento de estos escritos aumentó considerablemente el ímpetu del Renacimiento en el campo de la arquitectura, el urbanismo y las artes en general. Sin embargo, la favorable acogida inicial que tuvo no ha resistido el paso del tiempo. Esta obra, que fue reverenciada literalmente como evangelio durante gran parte del primer Renacimiento, es considerada en la actualidad solamente como la de un mal interpretado romano experto en arquitectura. En estos capítulos, Vitruvio establece las consideraciones fundamentales que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de poblaciones y describe los rasgos distintivos de una ciudad diseñada según un plano circular. Las interpretaciones de la teoría vitruviana consiguen generalmente en señalar una forma radioconcéntrica, encerrada por una muralla defensiva octogonal. Señala Chueca que cada lienzo de muralla se opone a un viento. Las razones de índole militar se suman a las consideraciones meteorológicas. 8 calles radiales conducen a las torres circulares situadas en los vértices del octógono. La figura de la ciudad no puede ser cuadrada ni formada por ángulos muy salientes. Debe ser un recinto para poder ver al enemigo desde varios lugares. Los ángulos avanzados no son propios para la defensa. Las torres deben ser redondas o de varios lados, porque si son cuadradas, pronto serán arruinadas por las máquinas de guerra, mientras que en forma redonda, las piedras, talladas como cuñas, resisten mejor a los golpes que no pueden empujarlas más que hacia el centro. El área destinada al foro principal había de estar en el centro, delimitado por un espacio octogonal, mientras 8 espacios abiertos secundarios debían emplazarse en medio de cada uno de otros tantos sectores. Una de las consideraciones primarias era la creación de manzanas residenciales en forma regular. De este modo queda sancionada como idealmente perfecta la ciudad poligonal, de 8 o más lados, que tiende a una organización circular y que por tanto posee un centro. Frente a la ciudad regular del final de la Edad Media, de perímetro rectangular, la ciudad del Renacimiento adopta la planta inscribible en un círculo. La principal contribución de León Battista Alberti al desarrollo del primer Renacimiento fue su De Re Edificatoria, serie publicada póstumamente en 1485, consolidando a Alberti como el primer teórico de planeamiento urbano del Renacimiento. Con sus tratados se inicia el urbanismo consciente. Se considera que Alberti se vio impulsado a inscribirlo a causa de las deficiencias observadas en los escritos de Vitruvio. Agrega Chueca que Alberti anticipa el principio moderno de la jerarquía de calles y piensa que las principales deben ser amplias, rectas, flanqueadas, todas ellas de edificios de la misma altura. En cambio, acepta que las calles secundarias sean curvas para a cada paso poder ver nuevas formas de edificios. Conocido bajo el sobrenombre de Antonio Filarete, se le atribuye el mérito de ser el primer renacentista en presentar una ciudad ideal globalmente planificada, la cual viene descrita e ilustrada mediante su plano de su Tratado de Arquitectura. Su influencia alcanzó amplia difusión por toda Europa gracias a numerosas copias manuscritas. Filarete bautizó su ciudad con el nombre de Sforcinda, como homenaje a su mecenas Francesco Sforza. El plano está basado en 2 cuadrados superpuestos de tal modo que originen un octágono inscrito en un círculo. Desde el centro de la ciudad, 16 vías radiales, una de las cuales toma forma de acueducto, parten hacia el perímetro exterior. Una vía anular intermedia conecta entre sí 16 plazas secundarias situadas en los cruces con las vías radiales. Estas plazas tienen asignadas alternativamente la localización de las funciones religiosas y comerciales. El área central de la ciudad incluye 3 plazas separadas, la más importante de las cuales contiene la catedral y el palacio del gobernante, mientras las otras 2 más pequeñas se destinan a mercado y actividades mercantiles. Francesco di Giorgio Martini fue el más prolífico diseñador de ciudades ideales. Como se puede observar en los dibujos, los factores determinantes de todas ellas, según lo explica Rasmussen, fueron la fortificación poligonal con una manzana central y el área interna organizada en damero. En la época medieval, una parcela ubicada en el centro era un elemento básico. Sin embargo, la formación de bloques de viviendas eran de interés primario, mientras las parcelas y calles eran simplemente los espacios entre ellos. En el plan de Francesco, los bloques de vivienda son los restos después de que la retícula de calle ha sido determinada. Esto se puede ver claramente en el plano en el que una vía pública se introduce en forma de espiral. Pietro Cataneo publicó su Tratado de Arquitectura en 1554. Su obra incluye una larga serie de planos de ciudades basados en polígonos regulares. Constituye un hecho característico el que ni un solo proyecto de ciudad ideal en general contenga siquiera la más ligera indicación acerca de la disposición de los edificios, tan solo muestran las calles, plazas y murallas. Leonardo da Vinci.
Entre su vasta producción teórica, una extensa gama de propuestas para esquemas arquitectónicos y urbanísticos, este último grupo abarca tanto las consideraciones acerca del planeamiento detallado de poblaciones como planes de ordenación a nivel regional. La plaga de 1484 fue considerada por Leonardo como una consecuencia de las condiciones de hacinamiento e insalubridad que imperaban en el interior de la ciudad. Leonardo aconsejó al duque la reconstrucción de la ciudad, basándola en una menor densidad de ocupación y acomodando al excedente de población en un total de 10 nuevas ciudades. En su ciudad ideal, Leonardo se anticipó también varios siglos a su época al proponer una separación a distintos niveles entre el tráfico peatonal y el rodado. Scamozzi y Palmanova. Vincenzo Scamozzi fue un personaje de excepción entre los teóricos del urbanismo del Renacimiento italiano, dado que sus ideas fueron llevadas efectivamente a la práctica. Se le atribuye la construcción de la pequeña ciudad fortificada de Palmanova. En 1615 publicó en Venecia una extensa obra en 10 volúmenes en la que se recogen sus experiencias arquitectónicas. Se concentra en el tema de las fortificaciones militares. En su tratado se incluye un plano detallado de una teórica ciudad fortificada que tiene rasgos en común con Palmanova, con excepción de una diferencia básica: su red de calles está dispuesta en retícula dentro del perímetro defensivo. La función de la ciudad fortificada de Palmanova era la de ser puesto de guarnición avanzado del cinturón defensivo de Venecia. Su perímetro es un polígono de 9 lados y su plaza central un hexágono regular. Se organiza en una compleja disposición de calles radiales, 6 de ellas partes del centro, de las cuales 3 conducen a otros tantos vértices de la muralla, las 3 restantes al punto medio de 3 de los otros lados, constituyendo las vías de acceso. Los principales edificios públicos se agrupan en torno a la plaza central. 6 plazas secundarias se abren en el centro de las manzanas de casas. En la actualidad, Palmanova es una tranquila ciudad en un entorno rural que por fortuna ha conservado el trazado básico de su plan original sin que ésta haya sido eclipsado por desarrollos posteriores. Las ciudades italianas. Florencia. Florencia, a pesar del papel que desempeñó como cuna del Renacimiento durante los primeros años, seguía siendo esencialmente una ciudad medieval. Sus magníficos palacios renacentistas permanecían inconexos, sin el complemento de un marco especial adecuado. De acuerdo a Morris, los 2 espacios públicos más importantes de la ciudad son la Piazza de la Signoria y la Piazza Nunziata. La Piazza de la Signoria es una creación medieval, cuyas anomalías espaciales fueron solo parcialmente resueltas por las aportaciones del Renacimiento. El plano muestra la manera en la que la Galería de Uffizi se proyecta hacia la calle desde el río, dando el efecto de tomar el flujo del espacio a lo largo del curso del río e introduciéndolo en la Plaza de la Signoria. Así se ve la galería en la actualidad. La Piazza Nunziata. El Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, terminada en 1422, exponía su arcada bóveda a un espacio no resuelto, y todo frente a la iglesia de la Santísima Nunziata. Esta arcada establecería el modelo que iba a ser utilizado finalmente en todo el recinto de la Piazza Nunziata, espacio que tenía la doble función de dotar a la iglesia de un patio anterior de entrada y de cerrar la larga perspectiva desde la catedral sobre el eje que une esta última con la estatua de la iglesia. Edmund Bacon basa su principio del segundo hombre en esta plaza, afirmando que cualquier obra realmente importante posee en su interior fuerzas seminales, capaces de influir en el posterior desarrollo de su entorno. La elegancia de la arcada del hospital halló expresión en otras partes de la plaza, tanto si Brunelleschi pretendía que fuera así como si no. La decisión crucial fue la de Zangalo al dominar su impulso hacia la autoexpresión, imitando casi al pie de la letra el diseño de Brunelleschi. Ese diseño fija la forma de la Piazza Nunziata y establece en el hilo del pensamiento renacentista el concepto de espacio, creado por varios edificios proyectados en relación unos a otros. A partir de esto, el principio del segundo hombre puede ser formulado como sigue. El segundo hombre, quien determina si la creación del primero será proseguida o destruida. Ciudad de Pienza. Como relata Benévolo, en 1459 el Papa Pío II visita su aldea natal, en el territorio de Siena, y decide reconstruirla para residir temporalmente en ella con su séquito. Pío II reina hasta 1464 y tiene solo 5 años para construir y habitar en Pienza. Para esto, Alberti ayudó a definir el programa de construcción. Esta pequeña aldea medieval está situada encima de una colina y la calle principal sigue el trazado de la vertiente, que forma un ligero ángulo en su mitad.
Pío II decide construir aquí un grupo de edificios monumentales: el Palacio Piccolomini, la Catedral, el Palacio Público y el Palacio del Cardenal Borgia. La catedral está en la bisectriz del ángulo, mientras que los demás edificios se sitúan en la línea con los dos ramales del camino. Así, el espacio de delante de la catedral se convierte en la Plaza de Pienza. Esta toma forma de trapecio que encuentra la fachada de la iglesia entre los bloques divergentes de los espacios y descubre en los dos lados de la iglesia el panorama del valle. Alrededor de este centro monumental se insertan otros edificios secundarios. Detrás del Palacio Público se construye una plaza más pequeña para el mercado, de manera que no sea molestada la plaza principal por los tenderetes de los vendedores. De este modo queda organizada toda la pequeña ciudad de forma jerárquica alrededor de la plaza. Los edificios principales se distinguen por su mayor regularidad arquitectónica, no por su mayor grandeza. La autoridad no se expresa a través de la superioridad de los medios materiales, sino a través del prestigio cultural. Esta regularidad se atenúa en los edificios secundarios y se pierde en aquellos otros destinados a la gente normal, que se insertan sin dificultades en la compacta trama de la aldea medieval. De esta manera, la combinación entre lo antiguo y lo nuevo logra ser finalmente unitaria. La nueva cultura respeta el ambiente tradicional y lo corrige con sus construcciones, ordenadas por una regla intelectual superior. Ciudad de Urbino. De acuerdo con Benévolo, Federico de Montefeltro permanece como señor de Urbino desde 1444 hasta 1482. Es el único príncipe del Renacimiento que posee tiempo y medios suficientes para transformar realmente su ciudad, con una larga serie de sucesivas intervenciones, especialmente en los interiores del nuevo castillo y los nuevos palacios. Urbino es una ciudad construida sobre dos colinas. En medio de ellas está el centro, con la iglesia de San Francisco. De aquí parte el camino principal que baja hasta la puerta de la Balliné y sigue hacia Rimini y la llanura de la Romaña. En la cima de la colina meridional se halla el castillo de los Montefeltro, junto al cual Federico empieza a construir un cuerpo de edificios rectilíneos, que dejará espacio para una plaza que forma la nueva entrada principal de la ciudad. Estas intervenciones, más complicadas y más comprometidas que la de Pienza, dan como resultado una organización coherente. La ciudad de Ferrara. En la Italia pacificada después de 1454, Ferrara llega a ser una de las ciudades más ricas y avanzadas. La corte hospeda a los literatos y especialmente a los poetas más importantes del Renacimiento italiano. Benévolo refiere que en este periodo se hace necesario añadir a la ciudad medieval dos nuevos barrios, planificados según la nueva arquitectura. Uno, el realizado por el duque Borso en 1451 y 2, el proyectado por el duque Ercole I en 1492. La primera edición cubre una isla larga y estrecha, fertilizada en sus orillas por un ramal del río Po. Está formada por una calle rectilínea y numerosas calles transversales, que se unen a las vías existentes por los barrios cercanos. La segunda edición es un proyecto de ampliación de la ciudad, que dobla su superficie. La zona habitada medieval estaba limitada al norte por un muro y por un canal rectilíneo, interrumpido en el centro por el castillo de los Stens. Más allá de este límite se construye un nuevo anillo de muralla moderna, aptas para resistir la artillería. La amplia área intermedia está dividida en una serie de calles rectilíneas, que no forman una retícula regular, sino que se trazan de manera que pueden unirse a las calles de la ciudad medieval. Las dos calles principales se encuentran casi en ángulo recto, como el Cardo y el Documanus de las ciudades antiguas. A lo largo de esta segunda calle se abre la nueva plaza bastante espaciosa, que habría tenido que ser el centro del nuevo barrio, y se construyen algunos edificios monumentales a lo largo de las nuevas calles de la adición. En Ferrara, la transformación del organismo urbano se rompe en dos fases. 1. Se trazan las murallas y las calles, pero no se realizan a tiempo los edificios. De esta manera, la intervención de Ercole I no produce una ciudad nueva y completa, sino un diseño de dos dimensiones que puede ser complementado a lo largo del tiempo de muy distintas maneras. 2. Se intenta por vez primera regular el desarrollo de una gran ciudad y es plenamente consciente del contraste entre los dos tipos de ambiente urbano. Se propone construir una ciudad nueva junto a la vieja, pero no logra conservar la coherencia entre el plano urbanístico y la realización arquitectónica. Experimenta por vez primera un nuevo método que distingue el plan urbanístico de los proyectos constructivos, sin conocer todavía sus oportunidades y sus peligros. Estos trabajos dan a Ferrara un aspecto moderno sin igual en Europa, pero la población y la riqueza de la ciudad ya no crecen como antes. La actividad constructiva decrece y no logra llenar el enorme espacio de la última edición. A finales del 500, Ferrara se transforma en una ciudad secundaria.
Solo en nuestro siglo se reanuda el desarrollo y las calles trazadas en el Renacimiento se utilizan como frentes construibles. Ciudad de Roma. A mediados del 400, mientras Venecia, Florencia y Nápoles son grandes ciudades plenamente formadas, Roma es todavía un pequeño centro abandonado y empobrecido a causa de la larga ausencia del poder papal. En el paisaje de la ciudad dominan las ruinas de la metrópolis antigua y las grandes iglesias del primer cristianismo. Los papas vuelven a Roma en 1420 y no logran el pleno control de la ciudad hasta 1453. Nicolás V establece el programa del gobierno papal: reconstruir la ciudad imperial y transformarla en una gran ciudad moderna bajo la autoridad pontificia. Por lo tanto, reparar lo antiguo todavía utilizable: las murallas, las calles, los puentes y los acueductos. Recuperar los monumentos antiguos destinándolos a nuevas funciones. Sin embargo, el poder político y económico de los papas es desproporcionado para tan gran objetivo. Sixto IV fue también un administrador del urbanismo extremadamente hábil, con puntos de vista considerablemente avanzados a su época. A finales del siglo, la actividad constructiva aumenta en preparación del Año Santo de 1500. El trazado de la ciudad medieval es cortado para dar cabida a nuevas calles rectilíneas y a nuevos edificios regulares. También aquí, como en Ferrara, se valora el contraste entre la ciudad medieval y la ciudad moderna, pero se destruye el trazado medieval, sobreponiendo los nuevos trazados regulares a los antiguos e irregulares. En las riberas del Tíber se abren dos calles rectilíneas, Vía Lungara y Vía Julia. En los límites de las zonas habitadas se restablece la recta romana del Corso y se proyecta un nuevo sistema con tres calles rectilíneas, el Corso, Vía Ripetta y Vía Babuino, que convergen en la Puerta del Pueblo, que es la entrada norte de la ciudad. A lo largo de los 100 años sucesivos, la ciudad fue mejorando constantemente. Se llevaron a cabo dos obras principales, la Piazza de Campidoglio, y se iniciaron los trabajos de remodelación de la Piazza de Popolo. La Plaza del Popolo está enclavada entre el Tíber al oeste y la empinada de la vera del Monte Pincio al este. La vía principal de acceso a la Roma antigua desde el norte atravesaba esta estrecha área entre el río y la colina, pasando por la Porta del Popolo construida, y continuaba en línea recta a través de la ciudad hasta la espalda septentrional de la colina del Capitolio. Esta plaza constituía el punto principal de la entrada a la ciudad. Se observa como las tres vías principales o el tridente que penetra en el centro de la ciudad hacia el sur. Este plano muestra la plaza en una etapa intermedia de su desarrollo urbanístico, anterior a la remodelación de 1816 y 1820 bajo Pío VIII. Piazza del Campidoglio. Fue durante el pontificado de Pablo III, 1534-1549, cuando finalmente se tomó una decisión respecto a tales planes, encargándose en 1537 a Miguel Ángel un proyecto de plaza monumental en la colina del Capitolio. Como tal, la Piazza del Campidoglio es la primera de las muchas plazas monumentales que fueron construidas en todos los países durante el periodo renacentista. La plaza no constituye un recinto perfecto. Los tres edificios forman un trapecio cuyo lado más estrecho se abre sobre la falda de la colina, en la que se detallaron los peldaños de las escalinatas de acceso. La plaza propiamente dicha es un espacio de reducidas dimensiones entre los edificios que la flanquean. Para Edmund Bacon, uno de los mayores atributos del Campidoglio es la modulación del espacio. Sí, la configuración ovalada del pavimento y su dibujo bidimensional en forma de estrella, así como su proyección tridimensional en la escalera. Miguel Ángel, con su uso de la estatua de Marco Aurelio en posición aislada y como foco central de la plaza, estaba abriendo nuevos horizontes. Anteriormente, la escultura se trataba como parte del edificio y parecía aislada. Se situaba como si estuviera bajo la protección del edificio, cerca de sus muros. Pero la forma final de Roma del Renacimiento se lo debe casi todo al pontificado de 5 años de Sixto V, quien en poco tiempo llevó a cabo un amplio programa de obras que tenían tres objetivos. Primero, repoblar las colinas de Roma proporcionando el suministro continuo de agua del que carecían desde que fueron cortados los antiguos acueductos. Segundo, integrar en un único sistema de calles principales las diversas obras realizadas por sus predecesores y enlazando las iglesias más importantes y otros puntos claves de la ciudad. Y por último, crear una ciudad estética que supusiera la superación de las frecuentes configuraciones de calles y espacios públicos como resultado de la agregación de edificios dispares. Consciente de los problemas urbanísticos de Roma y de sus propias limitaciones de tiempo, Sixto V ideó un método único para asegurar que sus sucesores tuvieran la obligación de seguir llevando a efecto su programa. Fue situado su obelisco en los puntos donde, en los siglos venideros, habían de urbanizarse las plazas más importantes.
Las villas construidas en los alrededores de Roma y de las demás capitales italianas son sistematizaciones arquitectónicas limitadas y regulares, puestas a confrontación con el paisaje natural ilimitado y con los conjuntos irregulares de las pequeñas ciudades medievales. Un ejemplo de estas es la Villa Este en Tivoli. Continuando con el Renacimiento en Europa, encontramos otras ciudades europeas, teniendo como una de las más importantes a París. El urbanismo renacentista no llegó a París hasta los primeros años del siglo XVII, cuando ya se habían fundado varias nuevas ciudades que incorporaban los principios renacentistas en otras partes del país. Una de estas primeras ciudades es Charleville. Está basada en una retícula que incorpora un espacio central principal, la Plaza de Ducal y 6 plazas secundarias. Las casas de los pisos son arcadas en planta baja y tejados individuales, y las 4 calles que confluyen en ella la convierten esencialmente en un lugar de tránsito. El urbanismo renacentista en París cubre el periodo que va desde Francisco I al final del siglo XVIII. Durante estos 250 años poco fue lo que se hizo por reestructurar el núcleo medieval, a excepción de la creación del eje de los Champs-Élysées hacia el oeste y el trazado de los grandes bulevares. No se hizo nada de particular que predeterminase la forma futura de la ciudad. La obra de los urbanistas del Renacimiento estuvo limitada esencialmente a configurar fragmentos aislados de ciudad. Las muestras más importantes de este hacer son las 5 plazas de estatuas reales, Pont Neuf y Plaza Dauphine. En 1578 se iniciaron las obras de un segundo paso sobre el Sena. Los 2 brazos de Pont Neuf que debían enlazar el extremo situado aguas abajo de la Cité con las riberas septentrional y meridional. Este puente se terminó finalmente en 1604, quedando con ello abierto el extremo de la isla para su urbanización interior. Esta isla fue donada por Enrique IV y se dispuso una nueva. La Plaza Dauphine es el primero de un cierto número de recintos residenciales que serían edificados en París durante el Renacimiento. La Plaza Royal es de gran trascendencia en la historia del urbanismo europeo, como prototipo de plaza residencial. Una plaza destinada a que las casas vieran hacia ella y usada para encerrar un espacio en el cual se quería excluir el tráfico ajeno. El urbanista al servicio del rey decretó que todos los edificios que miraran a la plaza deberían ajustarse a un mismo diseño de fachada. El carácter residencial de esta desaparece al incluir una estatua de Luis XIII en el centro de esta, sobreponiendo la función a plaza desarrollada en torno a una estatua. Otra de las ciudades europeas en la que el Renacimiento tuvo impacto fue Londres. En este plano podemos observar plazas y zonas verdes de la periferia de Londres a finales del siglo XVIII. Como ejemplo tenemos Covent Garden. Este se usó para una residencia urbana y en su jardín se construyeron una serie de casas agrupadas sin planeamiento alguno. Para concluir, podemos identificar que las determinantes urbanas del Renacimiento fueron en su mayoría de orden militar y tecnológico, como las fortificaciones y los tratados gracias a la difusión que permitía la imprenta, y sociocultural como las plazas y el espacio público. También consideremos que el mayor aporte del periodo renacentista fue el establecimiento de la teoría de la perspectiva como un nuevo orden. Teniendo en cuenta que esta representación no era posible anteriormente, se afirma que hubo un cambio de percepción global en los métodos de diseño, prevaleciendo hasta nuestros días esta manera de ver y representar el mundo desde una visión individualista. Inclusive las fotografías que tomamos hoy en día son esencialmente el mismo tipo de representación. Se puede considerar además como elementos determinantes del espacio urbano el uso de la simetría, las retículas, las calles rectilíneas, la repetición de fachada, la utilización de monumentos como punto focal y el espacio público contenido entre edificios. Sin embargo, comparando con los avances arquitectónicos y arte, el urbanismo del Renacimiento fue bastante limitado. Las actividades se basaron mayormente en expandir y remodelar viejas ciudades. Finalizamos citando a Chueca, quien considera que la cultura del Renacimiento cambia las condiciones mentales del proyecto arquitectónico, pero no logra cambiar de la misma forma la práctica de las intervenciones urbanísticas, al menos en Europa. Es pertinente mencionar el contexto de América, que para este entonces estaba en proceso de las colonias. Se podría decir que esta es la tierra virgen donde la utopía no es utopía, sino una posibilidad real. Gracias.